Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a desentrañar una intersección que la verdad es absolutamente fascinante. El punto exacto donde el movimiento físico, el arte de la danza y las matemáticas más complejas se dan la mano. Normalmente pensamos en las matemáticas como algo que solo vive en una pizarra, todo lleno de símbolos abstractos y aburridos, ¿verdad? Pero imaginemos por un momento, ¿qué pasaría si la forma más pura de entender el cálculo o la geometría fuera literalmente usando nuestro propio cuerpo? Bueno, pues de eso precisamente vamos a hablar hoy. Y para arrancar, fijaos en esta profunda pregunta que surge de la investigación científica. Básicamente nos plantea si la estructura de nuestro cerebro ya tiene una configuración previa que nos obliga a entender el mundo de esta manera y no de otra. Es un reto total a nuestra forma de pensar porque, ¿el conocimiento matemático es un invento puramente artificial que hemos creado nosotros o es algo intrínseco, algo que nuestro cerebro ya trae de fábrica para comprender el entorno a través del movimiento físico? Es una idea potentísima, una de esas que te cambian por completo la visión sobre cómo aprendemos. Vale, vamos a ver la hoja de ruta de hoy para entender todo esto paso a paso. Primero, el cuerpo como instrumento matemático. Segundo, la geometría en movimiento. Tercero, cómo coreografiar funciones. Cuarto, la cognición encarnada. Y quinto, la transformación en el aula. Vamos a ello. Empezamos por la sección 1. El cuerpo como instrumento matemático. Para empezar por la base absoluta, hay que entender que el ser humano siempre ha buscado el rigor analítico dentro de su propio cuerpo. Por un lado, podemos ver cómo la mente de los antiguos egipcios utilizaba proporciones corporales, cosas como el codo real o el puño, para estructurar literalmente su arquitectura y el mundo que los rodeaba. Y por otro, en claro contraste, tenemos al célebre hombre de Vitruvio, que refleja esa impecable simetría anatómica clásica. Es decir, desde la antigüedad, nuestro cuerpo ha sido nuestra primera regla de medir. Las matemáticas no estaban flotando por ahí fuera en el espacio, empezaban aquí mismo, dentro de nosotros. Pero claro, el conocimiento moderno va muchísimo más allá de una simple anatomía estática. Hoy en día podemos mapear el cuerpo humano no como si fuera una estatua rígida, sino como un sistema de coordenadas cartesianas vivo y en 3 dimensiones. Estamos hablando de un eje longitudinal que nos cruza de arriba abajo, un eje transversal que divide el horizonte y un eje sagital que va de adelante hacia atrás. En esencia, o mejor dicho, literalmente, nuestro cuerpo es un plano cartesiano que respira. Pasamos a la sección 2, geometría y patrones en movimiento. Fijaos, la perspectiva y la armonía sobre un escenario no son fruto de la casualidad, para nada. Dependen, y mucho, de la geometría. Aquí vemos cómo una bailarina encaja a la perfección dentro de una estructura poligonal, casi como si estuviera diseñada expresamente para ello. El escenario funciona como un lienzo geométrico gigante, y resulta que las posturas del ballet clásico o de la danza contemporánea alcanzan su máxima excelencia estética justo cuando se inscriben en estas formas poligonales tan precisas. Y ahora viene lo realmente interesante de esto. Movimientos que a simple vista nos podrían parecer puramente instintivos o estéticos, en realidad mapean de forma exacta sobre planos geométricos. Cada vez que hay un giro, una flexión, o se extiende una pierna o un brazo, ese movimiento navega a través de este sistema de coordenadas invisible. Quien baila se convierte, a todos los efectos, en un vector dinámico viajando por el espacio tridimensional. Es fascinante. Llama muchísimo la atención la precisión milimétrica que requiere un solo instante como este. Los ángulos que forman las piernas y los brazos en pleno salto exigen un cálculo físico brutal para lograr esa máxima expresión artística. Pensadlo bien, 1 grado más o 1 grado menos y la figura cambia por completo. Aquí en la danza los ángulos agudos, rectos y obtusos no son simplemente esos conceptos aburridos que memorizamos en un libro de texto, son exigencias físicas totalmente tangibles y sobre todo hermosas. Incluso las relaciones más básicas entre líneas matemáticas cobran vida sobre el escenario. Fijaos en que la relación entre el torso, los brazos y el espacio vacío se puede describir perfectamente hablando de rectas paralelas, coincidentes o secantes. El bailarín coge reglas geométricas que parecen totalmente abstractas y las transforma en una realidad visual asombrosa frente a nuestros propios ojos. Ahora bien, para entender cómo estos ángulos individuales se acaban trasladando a toda una actuación grupal, tenemos que introducir un concepto clave, la isometría. En matemáticas, una isometría es básicamente una transformación que conserva las distancias. Es decir, cuando deslizamos, rotamos o reflejamos una figura, su tamaño y su forma se mantienen intactos, no cambian. Este concepto es literalmente el puente perfecto para pasar de una geometría muy simple al diseño de una coreografía súper compleja. De hecho, al ver a un grupo de personas bailando en perfecta sincronía, lo que estamos presenciando son isometrías en pura acción.
Estas formaciones grupales tan impresionantes ilustran a la perfección lo que son las traslaciones matemáticas y las simetrías de reflexión. Todos estos movimientos conjuntos, que dejan invariable el plano y los cuerpos, forman lo que en matemáticas se conoce como una estructura algebraica de grupo. Vamos, que el aparente caos del movimiento es, en el fondo, puro orden algebraico. Avanzamos a la sección 3, coreografiando funciones y cálculo. El punto crucial aquí es que el baile es una cadena ininterrumpida de dependencias matemáticas. Pensad en que es una función. Asocia elementos de un conjunto con los de otro, ¿no? Pues de igual modo un bailarín reacciona a la música o a los movimientos de un compañero. La extensión impecable de una postura como el arabesque se puede graficar como una función lineal perfecta. Y cuando se acelera el ritmo, esos saltos espectaculares por los aires trazan parábolas cuadráticas regidas por la gravedad. Básicamente, el cuerpo dibuja las gráficas directamente en el escenario. Y ojo, porque la complejidad va en aumento. Si nos ponemos a rastrear el centro de masa de cuerpos en movimiento a lo largo del tiempo, todos esos pasos de baile tan fluidos se traducen directamente en cálculo multivariable. Observar el cambio de posición respecto al tiempo nos da la velocidad, y los cambios en esa velocidad nos dan la aceleración. Estamos viendo en tiempo real derivadas integrales vivas, ejecutadas con muchísima gracia en una pista de baile. ¡Es una locura! Entramos en la sección 4, cognición encarnada y neuroaprendizaje. Vale, entonces, el porqué detrás de esta conexión tan profunda lo encontramos en lo que la ciencia cognitiva llama cognición matemática encarnada. Esta teoría viene a decirnos que en lugar de procesar símbolos abstractos en el vacío, nuestro cerebro utiliza exactamente los mismos sistemas neuronales que se encargan del control motor y de la percepción para comprender las matemáticas complejas. Para nuestro cerebro, entender una ecuación muy difícil y ejecutar un giro manteniendo el equilibrio requieren vías neuronales que sorprendentemente son muy compartidas. Y esta cita que vemos ahora es sumamente reveladora. Tumba por completo la idea de que las matemáticas son una especie de verdad etérea que flota por el cosmos, sin conexión con nosotros. En realidad, están profundamente arraigadas en nuestras experiencias físicas y sensoriales. Constantemente estamos matematizando nuestra experiencia diaria. Aprendemos qué es una fracción al calcular cómo distribuir nuestro peso al caminar, y descubrimos la simetría de forma natural cuando intentamos no caernos y mantener el equilibrio. Llegamos a la última parte, la sección 5, llevando la danza al aula. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llevamos toda esta teoría a la práctica? Vamos a ver cómo se materializa esto en un proyecto real de clase. Aquí no vemos a estudiantes limitándose a memorizar fórmulas de una pizarra. Están cogiendo fotografías de coreografías y dibujando encima vectores, aplicando las leyes de Newton de acción y reacción y calculando palancas. Al hacer que la física y las matemáticas de la danza sean totalmente visuales, estos conceptos que parecían tan abstractos de repente adquieren un significado súper tangible y directo. La metodología que siguen para esto es metódica pero tremendamente eficaz. A ver, paso a paso. Primero, rastrean y trazan la geometría que el movimiento describe en el suelo. Segundo, organizan esos datos de desplazamiento en tablas bien precisas. Tercero, mapean todas esas coordenadas directamente en un plano cartesiano. Y por último, calculan y extraen las funciones algebraicas que describen todo el baile. Es un ciclo perfecto. Transforman toda esa energía creativa en análisis matemático riguroso y viceversa. Y lo verdaderamente increíble de todo esto es que el enfoque es escalable a nivel global. Existen ya programas educativos en todo el mundo que están utilizando este tipo de movimiento creativo para sustituir la memorización mecánica por un descubrimiento activo y, por qué no decirlo, súper divertido. Enseñan simetría creando pasos opuestos pero iguales y logran que se asimilen las transformaciones espaciales usando coreografías en equipo. El aprendizaje deja de ser algo pasivo de una vez por todas. Y todo esto nos lleva a una última reflexión para terminar este análisis. Al empeñarnos en meter las cosas en cajas y separar de manera tan estricta el arte de la ciencia, la emoción de la lógica o el cuerpo de la mente, ¿es posible que estemos limitando nuestra propia capacidad para entender cómo funciona el universo? Integrar ambas disciplinas nos demuestra algo precioso, que el aprendizaje y el descubrimiento hablan un idioma universal, un idioma que absolutamente todos nosotros podemos literalmente bailar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación. ¡Hasta la próxima!